Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes, profe. Bien, el tema de hoy es series generalizadas de Fourier. Ya casi llegando a las series de Fourier que ustedes conocieron en SEA, pero un poco más general. De hecho, hay muchas cosas que se pueden hacer con series generalizadas de Fourier que no se pueden hacer con las series de Fourier, que ya son un caso particular. Entonces, es bastante poderoso lo que vamos a ver hoy. Es la base de todo un montón de áreas en procesamiento de señales con wavelets, curvelets y demás, codecs y demás. Entonces vamos a ver un poquillo por ahí. Entonces el detalle va a ser lo mismo que ya hicimos con vectores, lo vamos a volver a hacer, que es aquí determinación de los coeficientes con propiedades de espacios lineales. Quiero, porque esto todavía no lo han visto ustedes y esto es muy frecuente en todo, o sea, en absolutamente todo lo que uno hace, estos problemas de optimización son centrales. Entonces, quiero enseñarles cómo podría uno encontrarlos por un camino de optimización clásico, en vez de por hacerlo por espacios lineales. De hecho, posiblemente le dé la vuelta y vea este primero ahora porque ya lo hemos hecho. Entonces, sale en una página y listo. Es genial, fantástico cuando uno lo ve así con espacios lineales. Pero me interesa en este curso, por lo menos, que alguna vez hayan visto, ok, ¿cómo trataría yo esto como si fuera un problema de optimización? O sea, este es muy particular y es súper ventajoso por la forma en la que hemos venido trabajando y planteando el problema, pero esto es más general. O sea, de hecho, esto que quiero enseñarles aquí es la base de cómo se entrena una red neuronal, por ejemplo, que es un problema, que es optimización clásica, digamos. Entonces, eso es más o menos el camino que voy a seguir por aquí. Em, y la otra pregunta grande en la clase de hoy es, ¿qué sería para nosotros la base canónica si usamos funciones si usamos funciones como vectores, digamos, o sea, como los elementos del espacio lineal? Entonces, esta pregunta sí le vamos a dar vueltas y con eso vamos a llegar por primera vez en el curso al delta Dirac, que, o sea, que vamos a llegar ahí pasito a pasito a que esa función ya empieza a ser especial para nosotros. Y en el curso, de hecho, a partir de ahora nos va a acompañar siempre. Entonces, entrémosle a esta historia de cómo sintetizar ahora con funciones. Con vectores ya habíamos visto. Si yo tengo un vector y yo quiero ver cuánto de vectores en una base están contenidos en este, entonces lo que tenía que hacer era agarrar el vector en la base, hacerle el producto punto con ese vector, dividirlo entre la norma al cuadrado de ese vector. Y esto lo que me devuelve es cuánto de este vector de la base u sub i está contenido en v. ¿Ok? Y a v yo lo puedo sintetizar con estos coeficientes simplemente sumando para todos los componentes que existan su coeficiente por el correspondiente vector. ¿Ok? A esto ya lo hemos visto varias veces, que a eso le llamamos análisis y a esto le llamamos síntesis. ¿Ok? O sea, con esto construimos un vector a partir de los vectores de la base y con esto descubrimos cuánto de cada uno de esos vectores tiene este vector. O sea, con esto estamos partiendo el vector en sus componentes. Estamos despedazando en sus componentes. ¿Ok? Con funciones de ellas es exactamente la misma historia. Yo puedo sintetizar funciones. Aquí de n1 a n2 es simplemente como se nos ocurra llamar a los componentes de estos vectores en la base. De hecho, lo pongo así de genérico porque incluso en uno de los ejemplos que se hace en la clase de ejemplos usamos wavelets. Y en los wavelets estos coeficientes están partidos. O sea, tengo como un i, j, pero no importa. O sea, el detalle es eh, que si yo ¿cómo se dice eso? Indexar. Si yo indexo estos componentes en la base con dos índices, da igual, mientras yo cubra todos los componentes que tengan esa base, está bien. O sea, no importa el nombre, digamos. Solo que tengo que recorrerlos todos. ¿Ok? Entonces, con esto estoy sintetizando una función sintetizada con sus vectores en la base. Vean que con esta base yo engendro un espacio. O sea, si yo les doy a ustedes una base de dos vectores, digamos que mi base primera es esta cosa aquí, y digamos que mi segundo vector en la base es esta cosa aquí, una curvilla ahí, lo que sea, ¿ok? De 1 a 2. Y ya, esa es mi base funcional. ¿Ok? ¿Cuál será el espacio que contiene a todas las combinaciones lineales de esto? Pueden ser
cualquier función que sea multiplicar esto por cualquier cosa, o sea, puedo tener esta y esta puedo haberla multiplicado por un poquito aquí, ¿ok? O otra función de, no sé, podría ser este valor de aquí y yo lo pongo para allá. O puedo haber multiplicado esa primera función por 0 y la segunda la multiplico por un valor más grande. Sí, entonces todas las funciones que sean una combinación de, lineal de esas dos son parte del espacio engendrado por esas dos funciones. Sí, sí me explico. O sea, todas las funciones que pueda generar yo combinando estas dos linealmente, o sea, que es escalando las dos y sumándolas, me conforman el espacio engendrado por esas dos funciones. ¿Sí se entiende la idea? Sí, profe. Ok, entonces vean un detallito ahí interesante. Esta función que está aquí en verde no está en el espacio engendrado por la combinación lineal de esas dos. ¿Sí? O sea, yo no puedo alcanzar a esta función verde con esas dos. Esto sería como el dual de que yo les digo, ok, mis vectores en la base son estos dos. No sé, llamémosle el vector A y el vector B. Digamos que esos dos vectores viven en un espacio 3D. Y yo les digo, ay, yo quiero generar este vector con A y B. Dije, no se puede. B y A juntitos me están engendrando este plano, nada más. Sí, el plano de atrás. Y este vector verde se sale de ese plano completamente. Entonces, no sé, bueno, vamos a poner aquí una base para que se vea que está por otro lado. Entonces, eso es un caso muy parecido a este. Este vector verde aquí sería el equivalente a este vector verde y esas dos funciones son estos dos, pero simplemente no lo puedo alcanzar con el espacio que engendran estas dos funciones. Ok. Entonces, aquí empezamos como a notar la historia aquella de si un espacio es de Banach o no. Dijimos que un espacio de Banach, ese espacio de Banach si es completo. Que sea completo quiere decir que yo puedo alcanzar cualquier función que yo quiera pintar aquí. O sea, por ejemplo, este espacio engendrado por estas dos no es un espacio de Banach. Porque yo no puedo llegar a cualquier función que se me ocurra tan cerca como yo quiera. Entonces, ese es el punto importante en esta historia. Ok. Vean, ya encontré dónde había quedado uno de los problemas. Entonces, vamos a usar técnicas de optimización para encontrar cuánto de cada función en la base tengo. Ok. Les dije que quiero hacerlo al revés, para primero valorar lo genial que es esta historia de la ortogonalidad. Y después voy a irme aquí a hacer todo este esbozo, que como les digo, este es un concepto más general que aunque no lo necesitamos, porque ya precisamente se los voy a dar en la versión corta, lo rápido que es usar esto con coeficientes, perdón, con espacios lineales, sí quiero ver esto porque esta idea es recurrente, le sale a uno en todo, siempre que uno anda buscando optimizar. Y en ingeniería de nuestra labor casi siempre es optimizar, cómo optimizo cosas. Entonces, quiero enseñarles un método clásico de optimización. Profe, en Sí, señor. digamos, en este tema, la optimización como tal, ¿qué es? Digamos que... Ya vamos a verlo, Ok, ok, exactamente qué quiere decir esa historia. listo, listo. Entonces, vamos a verlo con espacios lineales. Hagamos el producto punto de U sub k con t, del U sub k con la función x. Ok, y yo sé que mi x la sintetizo de esta forma. O sea, todo esto que está aquí es simplemente x de t. Ok, por sesquilinealidad, ya lo habíamos hecho igual con vectores, esta suma puede salir, la sacamos. Y por sesquilinealidad también, cuando tengo los coeficientes en la segunda posición, los puedo sacar. ¿Ok? Y aquí tenemos entonces el producto interno de dos funciones. Si tenemos una base ortogonal, lo que eso significa es que el producto interno de U sub k con U sub i es igual a 0 si k es distinto de i. ¿Ok? Y por lo tanto, es exactamente el mismo caso que hicimos con vectores. Esta suma que tenemos aquí, todo el mundo es 0, excepto cuando este contador i, que va desde n1 hasta este n2, pase por casualidad por k. O sea, cuando este contador pase por k, esta cosa va a ser u sub k por u sub k, y el coeficiente va a ser c sub k. Y en todos los otros casos quedan los productos k con is, que son distintos, y entonces por esta historia ese producto da 0. Y por tanto llegamos a esta cosa.
Entonces, yo quiero despejar quién es C sub k, nada más tengo que tomar esto y pasarlo a dividir al otro lado de esta ecuación. Y llegamos a cómo encontrar quién es C sub k. Ok, donde sintetizamos a X de esta forma, ¿sí? Que fue lo que usamos metiendo esta cosa aquí. Solo que ahí usamos I. En general aquí, bueno, vamos a aprovechar ahora y decir, voy a usar que mi base tiene infinitos vectores. Ok, aquí puedo decir que mi K va a ir desde menos infinito hasta infinito. Este es como el caso más genérico, que va a tener infinitas funciones en mi base. Pero vean que esto no restringe que tenga funciones finitas. Nada más en el caso de un número finito de funciones, todos los coeficientes para las funciones que no existen los hago cero y ya está. ¿Sí? O sea, nada más es un caso como muy particular. Pero en general vamos a hacer esto. Bueno, entonces vean que estas 3 líneas son el método que uso para encontrar usando ortogonalidad, o sea, que es donde uso ortogonalidad, porque lo que hago aquí es eliminar esta suma, que es lo que hace esta cosa maravillosa, para poder encontrar el C sub k en un solo tiro. Vean que este C sub k solo depende del U sub k y de nadie más. O sea, no me importa, en ese caso que les acabo de dibujar, que tengo esta función y esta función, esas funciones son ortogonales. O sea, si esta cosa empieza aquí en 1 y esta termina aquí en 1, cuando yo hago el producto de estas dos funciones, siempre me va a dar 0. Recuerden que con funciones habíamos definido el producto interno, digamos a de t con b de t. Esto lo habíamos definido como integral desde los intervalos donde definamos. Si no digo nada, voy a asumir que es infinito. De a de t conjugado por b de t. Así definimos ese producto interno. Entonces, si yo hago este producto aquí, siempre, cuando una no es 0, la otra va a ser 0. Y viceversa. ¿Ok? Entonces, este producto de estas dos funciones da 0. Entonces, eso tengo ortogonalidad. Entonces, lo interesante es que si yo quisiera aproximar la función verde que les dije antes con esto, ¿cuánto de esto está contenido en esa función verde? No depende de esta otra función. Si no fueran ortogonales, sí depende. Y ahí empieza el desastre. Porque si no fueran ortogonales, entonces de ya esta cosa que está aquí, esta suma no se deshizo. Y tengo que plantear un sistema de ecuaciones grande para poder hacer eso. Y es complicado. En cambio, así es facilísimo. O sea, el C sub k, si yo quiero saber cuánto de U de K está metido en X de T, nada más necesito a U de K y a nadie más. No me interesa a nadie más. Solo tengo que hacer esto. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el enfoque usando espacios lineales, que es una maravilla. O sea, más corto no lo podríamos hacer. Devolvámonos solo, como les digo, para que alguna vez en sus vidas hayan visto cómo funcionaría esto por optimización normal, digamos. Lo que uno hace en procesos de optimización es definirse primero un error, ¿sí? Una función de error. De hecho, aquí esta E viene de eso, de que se llama un error. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con error? Yo tengo algo a lo que quiero llegar y tengo algo que yo puedo producir. Y yo quiero que eso que yo produzco y lo que quiero llegar estén lo más cerca posible. ¿Ok? Entonces veamos aquí cómo estoy planteando esto. Existe una función X. Esta función existe ahí. Alguien me dio, vea, esta es su función X. Yo quiero que usted agarre esta función X y la descomponga en las funciones de la base. ¿Ok? Entonces sabemos que nuestra función X yo la voy a aproximar con eso. ¿Ok? A X la voy a aproximar con una suma de las funciones en mi base escaladas y las combino linealmente. ¿Ok? Entonces, esto es mi estimación y esto es lo que es, digamos. ¿Sí se entiende? ¿Ok? Esto es lo que yo reconstruyo con las funciones de la base y esto es a lo que yo quiero llegar. Entonces, ¿qué sería mi error? A lo que yo quiero llegar menos lo que estimo. Entonces, yo defino ese error, lo voy a definir usando la norma, precisamente. Acuérdense que la norma lo que me mide es como eso, como un tamaño. Vean que de hecho, planteado así y con todo lo que hemos visto, esto es como la distancia de la función x de t a la función estimada. ¿Ok? Entonces, esto es como la distancia. ¿Y yo qué es lo que quiero? Que esa distancia sea lo más pequeña posible. ¿Sí? Entonces, bueno, hemos definido norma al cuadrado para quitar la raíz cuadrada. O sea, sin el cuadrado lo que tenemos aquí es una raíz cuadrada, pero entonces lo elevo al cuadrado y ya está, para deshacerme de esa raíz cuadrada.
Entonces esa norma va a ser la integral en el intervalo de definición que estemos trabajando de valor absoluto de esta cosa. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? El planteamiento de esto como un problema de optimización. O sea, yo lo que estoy diciendo es, quiero encontrar los coeficientes que hacen que lo que yo estimo como aproximación de esta función esté lo más cerca posible de esa función. ¿Ok? Entonces, yo lo que quiero hacer es encontrar los coeficientes que están aquí adentro, en principio. Ahí están los coeficientes que hacen que esta cosa sea lo más pequeña posible. Ok, ahora viene la parte interesante. Cuando ustedes tenían que optimizar en mate, no sé qué es eso, en cálculo. O sea, yo les doy aquí una función, f de t, y esto es t. Si yo les decía esa función, encuéntrame el mínimo, ¿qué hacían? Se deriva. Exacto. Lo que hacíamos era, hacemos la derivada y ¿qué? Es igual a 0 para encontrar el punto Exactamente. crítico. Exactamente. Es cuando la pendiente de esta cosa es 0, es que ahí estamos en el mínimo. ¿Sí? Entonces, esto es exactamente lo que vamos a hacer aquí. O sea, planteé una función, tengo estos coeficientes, y yo lo que quiero ahora es encontrar cuándo la derivada de esta función es 0. Pero la derivada respecto a qué? Yo quiero la derivada respecto a cada uno de estos coeficientes igual a 0. O sea, la derivada de e respecto a cn1, eso tiene que ser 0. La derivada de e respecto a cn1 más 1, esa cosa tiene que ser igual a 0, etcétera, etcétera. O sea, todas las derivadas de esa cosa es 0. Esto en matemática lo vamos a comprimir en un solo vector. Y a eso le vamos a llamar el gradiente de e. Okay, esto es el gradiente. El gradiente de E, a veces si uno quiere le puede decir el gradiente de E respecto al vector C, va a ser igual a precisamente la derivada de E respecto al primer componente, que aquí le llamamos C1, con respecto a la segunda componente, y así hasta la última. Ok, eso es el gradiente. Y lo que voy a hacer es, entonces necesito saber dónde este gradiente es 0. Ok, ok, bueno, entonces vamos a hacer el gradiente de ese error y igualarlo a 0. Entonces vamos a encapsular en C todas estas historias. Tengo mi función aproximada y lo que quiero de mi error es la norma de esta cosa. Ok, hasta aquí esto espero que esté siendo más o menos claro. O sea, tengo esta cosa y voy a necesitar calcular la derivada de todo esto respecto a cada uno de estos coeficientes de aquí. ¿Ok? Esos coeficientes, no me interesan los U y los X, yo lo que quiero es la derivada de cada uno de esos coeficientes, porque lo que necesito, o sea, mi función es en términos de estos coeficientes. Esa es una de las primeras cosas que a veces cuesta entender en optimización, que uno se va con todas y deriva con respecto a T, digamos, y T no tiene nada que ver en la historia. Lo único que me interesa es el C. Ok, vamos a hacer aquí un detallillo porque voy a tener que derivar. Pero bien, bueno, entonces aquí está todo ese concepto que les decía del gradiente. El gradiente de C, que a veces le podemos poner el C aquí para hacerlo más explícito, es la derivada de esa función de error con respecto a cada uno de los coeficientes. Y yo quiero que esto sea exactamente igual al vector de ceros. O sea, que esto sea 0, que esto sea 0 y que todo el mundo sea 0 para saber que estoy en un mínimo. ¿Ok? Bueno, de hecho, para saber que estoy en un punto extremo. Todavía no sabría que es mínimo, pero ahorita vemos la segunda parte. Ok, entonces necesitamos encontrar quién es esto. Ok, que sería la derivada de esto, que está la función de error que acabamos de decir. Esta es la función de error. Ahora, voy a asumir que esta función de aquí adentro es bien portada. O sea, que es suave y que no tiene ninguna característica ahí extraña. De tal modo que yo puedo meter la derivada en la integral. O sea, que la derivada de la integral es lo mismo que esta integral de la derivada. Y también voy a asumir lo siguiente. Vamos a ver. ¿Cómo se ve la función magnitud de x? ¿Todos están de acuerdo con esto? ¿Cómo se ve la función magnitud de x al cuadrado? Digamos que este sea 1, entonces vamos a ir así. ¿Cómo se ve la derivada de la magnitud de x al cuadrado? Voy a usar otro color. La derivada con respecto a x de la magnitud de x al cuadrado. Ven que la pendiente de aquí es negativa, la pendiente allá es positiva. Entonces vamos a quedar esto así. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí lo ven? O sea, el punto es que con estas cosas reales, esta magnitud no me afecta en nada. O
sea, la derivada de magnitud de x al cuadrado, da así, está bonito. Ok. Entonces, esto lo necesitamos para lo que vamos a hacer ahora. Entonces, de nuevo, necesito encontrar esta derivada. Entonces, de nuevo, voy a meter la derivada aquí. La derivada de una función compuesta, entonces sería 2 veces lo que está aquí adentro, multiplicando a la derivada de lo que está aquí adentro. Depende esta cosa de x. O sea, si yo derivo esto de x, no, de c sub k, estoy derivando respecto a c sub k. ¿Depende esta cosa de c sub k? No. Entonces, la derivada de eso respecto a c sub k es 0. Y esta suma que tengo aquí, cuando yo lo derivo respecto a c sub k, ¿qué va a pasar? Son un montón de términos aquí, digamos, asumamos que esto es u sub 1 de t más e sub 2 por u sub 2 de t más bla, bla, bla. Por ahí llegamos en algún momento al c sub k por u sub k de t más, y ahí siguen los números hasta llegar al último n. Ok, si yo derivo toda esta cosa respecto a c sub k, ¿cuánto es la derivada de c sub 1 u sub 1 respecto a c sub k? ¿Cuánto es esta derivada? ¿Depende esta cosa de c sub k? No. Entonces, 0. esta cosa es 0. Esto, si lo derivo respecto a c sub k, Igual. 0. Si derivo esto respecto a c sub k, uk de t. ¿Cierto? Desde la perspectiva de ver esto como una función de c sub k, esta cosa es una constante. Entonces de ahí queda la constante. Y el resto de gentes también se hacen 0. Entonces, cuando hago la derivación de esta parte, este menos me queda aquí. Y de todas esas sumas que están ahí, solo quedó u sub k. ¿Ok? Que es lo que estamos viendo aquí. Solo quedó este u sub k. Entonces vamos a ver qué podemos hacer aquí. Me va a quedar... qué raro que hice yo con ese. Ah, bueno, no importa. Este 2 lo puedo sacar de la integral y lo puedo pasar a dividir y ya me deshice de él. Y me va a quedar este u sub k negado. Vamos a intentar hacerlo por aquí. Esta cosa me queda la integral de x de t por menos u sub k, que es lo mismo que integral. Voy a borrarme los índices solo para ahorrar notación. Y ponerlo en azul porque ese verde no me gusta. Bueno, implica aquí más bien que esto sería integral de x de t por u sub k de t. Este menos quedó por allá. Voy a separar esta integral. Me queda este menos por este menos, me queda más. Ay, aquí me faltó el diferencial. Más integral de esta suma. ci u sub i de t por u sub k de t. Y esa cosa es igual a 0. De t. Sí, o sea, esto lo único que dice aquí es distribuir esta cosa. Y ahora puedo pasar esto al otro lado, o pasar esto al otro lado, me quedan los dos lados negativos y multiplico por menos 1. Entonces llego a esta expresión de aquí. ¿Ok? Y esta expresión de aquí, esto que está aquí, no es otra cosa más que x de t por u sub k de t. Y esta expresión de aquí sería igual a la suma para todos los i's de c sub i por u sub i de t por u sub k de t. ¿Sí? Y esto que habíamos dicho que es igual si la base es ortogonal. 0. No. Ah. O sea que muchos de la gente va a ser 0. O sea, cada vez que i sea diferente de k, esto es 0. Pero hay un caso particular cuando este i pasa por k. Eso va a tener que ser igual a c sub k por u sub k de t por u sub k de t. ¿Cierto? Y esta cosa que está aquí no es otra cosa que la norma de u sub k al cuadrado. Entonces ya llegamos al mismo caso de anterior. Nada más tengo que pasar a dividir esta norma. Ya tengo c sub k va a ser igual a ese producto interno entre la norma. ¿Sí? Entonces, haciendo esa historia por optimización, llegamos a lo mismo que acabamos de hacer linealmente. El único problema que tengo es que todavía no he demostrado que eso es un mínimo. O sea, todavía, yo llegué a que la derivada es 0. O sea, que estoy haciendo que la derivada efectivamente ahí se hace 0. Pero al igual que cuando yo tenía esta cosa aquí, ¿cómo sé que esta cosa es un mínimo o que esa cosa es un máximo? En los dos casos la derivada es 0.
O usted cogía ese punto y lo evaluaba en la función original. O, no, No mentira. Volví a exactamente. derivar. No, volví a derivar y Exacto. evaluaba ese punto. Exactamente. Si esta es la función, vamos a hacerlo por aquí abajo. Si esta es mi función, entonces mi función derivada tenía, no sé, aquí vengo con una pendiente negativa, justo cuando estoy aquí, esa función es 0 y después sigue creciendo. ¿Ok? Entonces la segunda derivada, ¿cómo se ve en este caso? Asumiendo que esta era una parábola, ¿verdad? Como un punto. Es una constante, ¿cierto? Positiva. ¿Ok? Entonces yo sabía que esta cosa era un mínimo si, digamos que este asunto aquí lo voy a llamar el T estrella. Entonces mínimo si f en T estrella, si f segunda en f T estrella es mayor que 0. ¿Sí? Si la segunda derivada fuera menor que 0, entonces estoy en un máximo. Ok, algo así tengo que hacer ahora aquí para demostrar que esta cosa es un mínimo. Esta parte es avanzadilla. Vamos a ver. Series otra vez. Que ya ustedes están como una navajilla con esto de las series. Ok, cuando tenemos una serie de Taylor, vamos a ver cómo hacemos esto. F de T es igual a F de T sub 0, digamos, más F' de T sub 0, T menos T sub 0, más T menos T sub 0 al cuadrado por F segunda de T sub 0 entre 2' más términos superiores. ¿Todos de acuerdo? Esto es una serie de Taylor. O sea, yo puedo aproximar la función alrededor de T sub 0 usando una serie de Taylor así. Cuando yo estoy en funciones de múltiples variables, esta cosa es parecidona. O sea, digamos, yo tengo ahora f de un vector t, o sea, que ahora tengo varias componentes. En nuestro caso, recuerden que estoy con una función de múltiples, o sea, mi error depende de c. Yo tengo aquí una función de c como vector. Entonces, aquí yo puedo usar esto como vector y va a ser muy parecido. Tengo f en un t sub 0, o sea, en un punto en el espacio donde quiero desarrollar la serie. Aquí voy a tener entonces, déjenme pensar que esto sí ya está más difícil, tengo que ponerlo al revés. Aquí va a ir mi gradiente de f evaluado en t sub 0 vector. Esta es la derivada con respecto a todos los componentes del vector t, ¿verdad? Evaluado esto en t sub 0. Esto le tengo que poner transpuesta, o sea, esto es un vector, entonces tengo que hacerlo fila para poder multiplicarlo ahora por el vector t menos t sub 0. Ok, más, y ahora si esta parte se convierte un poquillo más complicada, aquí necesito a t menos t sub 0 transpuesta por lo que vamos a llamar la matriz hessiana de f, que esto ya vamos a ver qué es. O sea, esto es un operador, matriz hessiana de esta cosa, voy a meterlo así para que se vea que es un operador, multiplicando a t menos t sub 0. Estos son vectores todos, ¿ok? Más términos de superior orden. O sea, esto es como el dual. Aquí tengo las primeras derivadas de la función con respecto a todos los componentes del vector. Y aquí en esta matriz hessiana lo que va a tener es las derivadas de la función respecto a las segundas derivadas, todas las combinaciones. Ya vamos a ver un poquito más de detalle de esta matriz hessiana. Ok, pero entonces aquí tengo esta aproximación. Cualquier función va a ser así. Ok, si vemos esta cosa de aquí, bueno, esto es una constante, ¿verdad? Aquí tengo t menos t sub 0 al cuadrado. Esto lo que me está llevando es a una especie de parábola. ¿Ok? Esto aquí es parecido. Me está llevando a una especie de parábola. Pero la forma de esa parábola, recuerden que en múltiples dimensiones tengo un problemón. Y es que en múltiples dimensiones, okay, yo puedo en esta dirección tener esta parábola, pero en la otra dirección tener esta parábola. ¿Sí me explico? O sea que nos aparece aquí entonces el famoso punto de silla. ¿Sí? Ok. Entonces lo interesante es que si yo logro demostrar que esta matriz hessiana, voy a ponerla solo como H. Si yo le pongo aquí cualquier vector y este mismo vector transpuesto, y esto siempre me da positivo, entonces eso querría decir que no importa en la dirección que yo me mueva, porque no importa cuál vector yo use, estoy con el comportamiento parabólico hacia arriba.
¿Ok? O sea, tengo funciones que son tanto en esta dirección así como en esta dirección también son así. Entonces tengo ahí un paraboloide, es como una olla, ¿sí? No importa cuántas dimensiones tenga el vector, va a ser así una especie de olla. Estas ollas sí tienen un mínimo. ¿Ok? Entonces, esta propiedad que tenemos aquí se llama, pues, se dice que la matriz es positiva definida. ¿Ok? Positiva definida. ¿Ok? Que una matriz sea positiva definida quiere decir que si yo la multiplico a los dos lados por el vector y el vector transpuesto, el resultado siempre es positivo. ¿Ok? Si esto se cumple, de fijo que estoy, y tengo esta matriz hessiana que es positiva definida, estoy con una parábola que tiene un mínimo. ¿Ok? Y eso es lo que uno usa aquí. O sea, yo lo que necesito entonces es demostrar que esta matriz es positiva definida. ¿Cómo demuestra uno que algo es positivo definido, una matriz es positiva definida? Tengo que hacerle el cálculo de los eigenvectores y eigenvalores. Y si todos los eigenvalores son positivos, entonces, genial, la matriz es positiva definida. Y ese es el camino que vamos a seguir ahora. Entonces, la matriz hessiana, como les decía, era la segunda derivada de ese error con respecto a todos los pares de variables. C1 con C1, la que sigue con C1, todas las combinaciones están aquí. Ahora va a ser con respecto a la segunda variable y la primera, la segunda y la segunda, la segunda y la tercera, la segunda y la cuarta, y así sucesivamente. Entonces tengo esta matriz, una matriz cuadrada que tiene todas esas derivadas. Tenemos que encontrar quiénes son entonces estas derivadas para ver cómo nos queda esta matriz y ver si podemos calcularle los eigenvalores, que es lo que más me interesa. Entonces, derivemos primero respecto a C sub K. ¿Ok? Que eso ya casi que lo hicimos. Entonces sería derivada de esta parte que nos queda que es 2 veces por lo que está aquí adentro. El valor absoluto ya vemos que no importa porque al elevarlo al cuadrado se perdió el efecto de ese valor absoluto, digamos así. Ok, por la derivada de lo de adentro, que ya vimos que derivar respecto a C sub K, solo sobrevive el U sub K. Ok, y este menos hay que considerarlo hasta aquí. Bueno, este en realidad no lo necesitamos aquí, porque solo lo que me interesa nada más es saber que esta es la segunda, sí, la primera derivada respecto a C sub K. Ahora necesito encontrar quién es la segunda derivada respecto a otro C sub K. ¿Ok? Vamos a intentar aquí simplificar esto un poquitillo. Sí, nada más estoy reformulando estas cosillas y usando la ortogonalidad. Déjenme ver. Bueno, si estoy usando que esta cosa tiene que darme 0 porque quiero estar en el mínimo. O sea, si necesito estar en el mínimo, entonces voy a ponerle ahí el igual a 0. Pero eso lo que me permite es eliminar este 2. Entonces me vuelve a quedar el x por el u sub k y me queda esta suma por el u sub k. Pero de la suma por el u sub k solo va a sobrevivir cuando i es igual a k, porque el resto, como estamos asumiendo que son ortogonales, me van a dar 0. ¿Ok? Entonces llego a esta expresión. Mira, todavía no he quitado el 2 todavía. Ok, ¿qué más tenemos por aquí? Ya esa es nuestra primera derivada. Digamos, por ahí andamos bien. Esta es nuestra primera derivada. Ahora tengo que derivar esto respecto a otro, digamos, respecto a C sub J. O sea, necesito hacer ahora la derivada de todo esto respecto a C sub J. Ok, vean que aquí lo interesante es que C sub J no está, ahora solo existe C sub K. ¿Sí? Entonces, cuando yo derive esto respecto a C sub J, esto no depende de C sub J. Entonces, esta cosa, la derivada respecto a C sub J se va a hacer 0. Y esto respecto a C sub J también es 0. Ahí no está C sub J. Entonces, esta cosa va a ser 0 siempre que J sea distinto de K. Pero cuando tengo que esta cosa, que J es exactamente igual a K, entonces, cuando derivo esto respecto a C sub K, me va a quedar este 2 por esta constante aquí. Entonces, la derivada del error, la segunda derivada, me va a quedar esta cosa ahí. En efecto, no usa el igual a 0 nunca. Sí, pero entonces esto está bonito. La matriz hessiana, cada una de estas derivadas que tenemos aquí, ya las tenemos entonces aquí calculadas. Sí, con esta cosa. Viendo la matriz hessiana, entonces nos quedó así. Solo cuando el J es igual a K, o sea, solo los elementos en la diagonal quedan con algo. Y sería precisamente 2 veces la norma del vector de la base correspondiente. Entonces el primero, el segundo, el tercero aquí en la diagonal. Y el resto de gente es 0. Todos estos elementos en la diagonal son positivos.
Tengo una norma, la norma siempre es positiva y elevar ese positivo al cuadrado sigue siendo positivo. Entonces, todos estos elementos son positivos. Resulta que los eigenvectores de una matriz diagonal son los mismos elementos de la diagonal. Esa es una propiedad básica de la álgebra lineal. Y cuando todos los eigenvectores son positivos, tengo una matriz positiva definida. ¿Ok? Entonces, como son todos positivos, eso implica que H es positiva definida. Y eso lo que implica es que entonces mi función sí tiene un mínimo. ¿Ok? O sea que los C sub k que encontré, o sea, los C sub k que estaban dados por el U sub k de t por la función que estoy aproximando, dividido entre la norma de U sub k de t cuadrado, que estos coeficientes que determiné así por optimización, efectivamente corresponden a un mínimo de la función de error, ¿sí? O sea, es el que estoy minimizando. Entonces, el mínimo de estos se encuentra con estos coeficientes. Y sé que es un mínimo porque esta matriz H es así. Ven que este truco, bueno, esta parte sí es más compleja, pero como les digo, no siempre vamos a tener un problema con ortogonalidad así tan chiva que todo se deshizo y llegamos directamente por el otro método a que esos son los coeficientes. Entonces, cuando uno tiene otros problemas, casi que termina planteándolo así. O sea, en el curso de patrones, por ejemplo, vemos cómo desarrollar este tipo de cosas con redes neuronales, por ejemplo. Bueno, y con otro montón de problemas que no son redes neuronales, pero es el mismo principio una y otra vez. Ok, importantísimo con toda esta historia de ortogonalidad es esa independencia de coeficientes. O sea, de nuevo les insisto que cuánto C sub k me dice cuánto de U sub k hay en X. Sí, esto es el significado de eso. Pero lo interesante de la ecuación de análisis a la que llegamos es que no depende de nadie más que de U sub k y de X. O sea, no me importa, si estoy calculando el quinto coeficiente, no me importa quién era la primera, segunda, tercera, cuarta función. Solo me interesa quién es U sub k para poder encontrar eso. ¿Sí? No me importa cuántas funciones hay en la base, no me importa nada. Si tengo una base ortogonal, yo puedo calcular cuánto de cada una de las funciones en la base tengo, independientemente de las otras. ¿Ok? Y con esos coeficientes minimizo el error. Ese es el punto clave. Así que yo sé que no voy a poder hacer nada mejor que lo que me dé este cálculo para poder aproximar la función. ¿Sí? Bueno, y de nuevo, este fue el camino que hicimos linealmente, que fueron 3 líneas, mucho más rápido que esa otra cosa lineal, y yo sé que este es el óptimo de una vez, por el otro camino por el que hemos venido trabajando. ¿Ok? Entonces, ahora sí, el concepto de serie generalizada de Fourier. La serie generalizada de Fourier es exactamente lo que ya hemos visto. O sea, que yo puedo sintetizar una función con una base, que esta base la vamos a considerar en general infinita. ¿Ok? Yo tengo infinitos términos en esta base, con los coeficientes que los analizamos de esta forma. O sea, los extraemos de la función con esta ecuación. ¿Ok? Donde de nuevo ya sabemos que el producto interno, esta es la integral de menos infinito hasta infinito, es del producto de estas dos con esta conjugada. Y listo, ya ese es el producto interno de las dos. Ahora sí, ¿qué es lo que nos hace que esto sea la serie generalizada en concreto? Porque esto ya lo hemos venido resolviendo desde hace rato. Cuando la base sea completa. ¿Ok? ¿Qué significa que la base sea completa? Que la base me permite acercar esto arbitrariamente a esto, simplemente metiéndole más términos. O sea, yo sé que mi función aproximada que habíamos visto hace un rato y mi función real, que esta distancia va a tender a cero conforme más métodos meta yo. O sea, si m es cuántos términos meto yo en mi aproximación, entonces haciendo m tender a infinito, yo sé que esta distancia va a ser cero. Sí, o sea, yo me puedo acercar cuanto quiera a esta función. Sí, ahí sí se entiende. Entonces, por ejemplo, en el caso que teníamos de estas dos funciones, eso no me permite hacer una serie generalizada porque esta cosa no es completa. Pero si yo, bueno, ya ustedes vieron, por ejemplo, en CA, que si yo uso senos y cosenos con ciertas características, yo puedo aproximarme a cualquier función periódica. Entonces, si mi universo es el de funciones periódicas,
yo tengo una base completa que me permite llegar a todas las funciones periódicas y por eso la serie de Fourier sí sería parte de las series generalizadas de Fourier, donde mi base son esos senos y cosenos armónicamente relacionados. Eso lo veremos la próxima clase. Pero bien, estamos claros entonces. La serie generalizada de Fourier es todo lo que hemos visto. Sintetizo funciones así, analizo funciones así, pero siempre que esta base sea completa, tengo una serie generalizada de Fourier. Bases completas hay infinitas, que uno puede hacer todo lo que quiera. De hecho, toda una familia de bases completas se llaman los wavelets, que es una de las componentes más fuertes en compresión de señales hoy en día. Tenemos, bueno, hay otra, en esto de las wavelets después se derivaron otro montón de familias, de otras cosas que les dicen los curvelets y no sé, hay un montón de curve. Y ahí que le van metiendo propiedades y propiedades cada vez más a las wavelets, pero en principio las wavelets representan una familia ortogonal. Hay infinitas familias de wavelets. De hecho, en los ejemplos que vemos ahí en los otros videos, vemos lo que se llaman las wavelets de Haar, que es un tipo particular. Esas wavelets de Haar son muy sencillitas, son funciones cuadradas, pero que son completas. O sea, puedo aproximar cualquier función como quiera. Y de hecho, el ejemplo que les tengo que poner, que no se los he subido, pero se los puedo subir como ejemplillo. Esta no es muy importante. No sé por qué está graficando eso tan raro. Está poniéndolo así como medio borroso, no sé por qué. ¿Será que no metí suficientes puntos? Puede ser que no haya metido suficientes puntos aquí. No sé, está muy raro. Pero estas son las funciones de la base que estoy usando. Ok, aquí estoy graficando en cada uno de estos una base distinta. Entonces aquí tengo una base que es una constante, después tengo así como una V, después tengo dos Vs, después tengo cuatro Vs, después 8 Vs, etcétera, etcétera. O sea, cada vez voy duplicando eso. Y eso es una base funcional, que además le pego estas. Si ustedes lo ven, esto se parece mucho, vean que el cero está aquí. Entonces esto se parece mucho como a un seno, pero en triangular. Y esto también se parece mucho al coseno, pero en triangular. Entonces, eso es una base. Yo estoy usando esa base, en este caso, para aproximar esta, creo que es de 8 términos nada más. Y estoy usándola para aproximar esta función que es toda curva. Eso es como lo contrario a Fourier, de que en Fourier uso las funciones suavecitas de seno y coseno para aproximar funciones cuadradas y eso. Aquí estoy haciéndolo al revés. Tengo una función muy suavecita y la voy a aproximar con esos triangulillos. Entonces, esto que ven aquí en negro es la aproximación. Creo que tengo un error en la implementación de que no estoy usando las funciones estas continuas como debería, sino estoy usando una discretización. Y creo que por ahí se me está filtrando un error que no he considerado, que hace que estos picos aquí no estén convergiendo como debe ser. Pero bueno, eso es una pulguilla, la idea está bien. Entonces ahí les voy a pasar el código por si quieren ver cómo calcular eso. Pero en realidad, o sea, como les digo, bases hay cientos de bases. En Codex se usan bases muy características para, no sé, alcanzar algunas propiedades de las compresiones, o las codificaciones que uno usa de señales para enviar o para almacenar o ese tipo de cosas. Ok, ¿estamos claros hasta aquí? Ahí vamos, profe. Sí, pues, Sí. Entonces, ahí, vean que esto es exactamente lo mismo que hicimos con vectores. En vectores lo que habíamos dicho era que x era igual a la suma de los coeficientes por los vectores en la base. Y dijimos que nuestros coeficientes E sub k, estos de los vectores, iban a ser al producto interno de U sub k por el vector x, dividido entre la norma de U sub k al cuadrado. Es exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Sí, o sea, ¿dónde está la diferencia? En cómo definimos exactamente este producto interno. Que aquí en este caso el producto interno de AB era A punto B, o sea, el producto punto. Y aquí el producto interno de A de T, B de T es integral en el dominio de definición, dejémoslo así abierto. Bueno, aquí me faltó el conjugado, ¿verdad? Esto sería A de T, B de T, de T. Que se parecen mucho.
Este producto punto lo que hacía era multiplicar componente por componente y sumar el resultado. Y aquí estoy multiplicando, por decirlo así, componente por componente y sumando el resultado, pero con un diferencial para que esta integral converja a algo finito. Ok, entonces, bueno, ese es el concepto de serie generalizada de Fourier. Ahora, viene la pregunta, con funciones, ¿quién será la base canónica? Volvamos un poquito a la idea de vectores. Yo tenía un vector X, que eso es un componente X1, X2, digamos hasta la dimensión N. ¿Ok? ¿Qué significa X1? X1 significa cuánto de un vector 1, 0, 0, 0 lleno de ceros. ¿Se acuerda, Berta? La vez pasada tuvimos un cierto problema con esto. Sí, profe. ¿Quién era el segundo vector? O sea, ¿qué me dice X2? ¿Cuánto de quién tiene el vector X? 0, 1, 0, 0, 0, 0. Exactamente. Y el otro era 0, 0, 0, no, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Exactamente. Bueno, ahí siguen las sumas de todo el mundo hasta llegar a XN. Sí, ¿estamos claros? Entonces, esto es lo que yo le llamo la base canónica. O sea que si no sé nada, entonces lo que me quiere decir este vector es de cuánto de este vector está. Este sería mi primer vector en la base. Este sería mi segundo vector de la base. Mi tercer vector de la base, mi enésimo vector de la base. ¿Ok? Entonces, cuando me dan así el vector y yo no sé nada, esta es mi base canónica, es la estándar, digamos. Pero entonces, cuando yo les doy a ustedes una función, ¿qué será la función en la base? O sea, que yo puedo decir que esta cosa tendrá este valor multiplicando a quién y haciendo la combinación lineal ahí para alcanzarlo. Entonces, esa es la pregunta que tenemos, que no es como tan natural. O sea, lo que sí sé, vamos a ver, volvamos aquí a otro detalle. ¿Cómo puedo encontrar yo quién es X1? Bueno, hagámoslo en general. ¿Quién será X sub I? O sea, ¿quién será la iésima componente de esta cosa? Lo hacíamos con agarrar este vector iésimo de la base, multiplicamos por el vector y dividimos entre la norma de U sub I al cuadrado. ¿Sí? Entonces yo encuentro quién es U sub I con eso. Entonces, ¿cuál es el aporte o cuál es la componente que yo tengo de este primer o del iésimo vector en la base en X? Va a ser este XI multiplicado por ese vector. ¿Sí? O sea, vamos a ponerlo aquí abajo. X sub I por el vector I es el componente completo asociado a ese vector de la base. O sea, digamos, si yo les doy a ustedes este vector y yo quiero ver cuáles son las dos componentes que tengo de ese vector en la base canónica, pues serían este, bueno, no se ve bien, este, y pongamos aquí en anaranjado este otro. Sí, si yo tengo esta componente más esta componente, me devuelven este vector. ¿Y quién es cada uno de estos? Pues va a ser este X sub I multiplicado por el vector que está ahí. O sea, esto es un escalar, eso no tiene dirección ni nada, pero yo quiero saber cuánto de I, digamos, que esta cosa sea el vector I. Aquí un vector I chiquitico, de cuánto de eso va a ser el vector I multiplicado por la primera componente. O sea, sería X1 por I, digamos. Y esto sería X2 por J. ¿Sí? Este pedacito de aquí. Entonces eso es lo que tengo aquí. Las componentes que tengo en ese vector. Y yo quiero armarme algo parecido aquí. Entonces vamos a desarrollar eso. Hay que hacer ciertas modificaciones porque la suma no es como tan trivial. Pero bueno, eso es lo que les acabo de decir. ¿Cuánto de U sub I está en X? Es este X sub I. Aquí estoy asumiendo, para poderlo hacer aquí, estoy asumiendo que esta norma de U sub I al cuadrado es 1. Pero bueno, eso es, si asumo una base ortonormal, entonces puedo hacer eso. En general tendría que meterle esta parte aquí, pero bueno. Lo que queremos hacer ahora es, vamos a ver, si yo tengo una base canónica, obviamente es ortonormal, ¿verdad? Con la base canónica, dice cuál es la magnitud de un vector donde todo el mundo es 0 y solo una componente ahí es 1. ¿Recuerdan? De la norma de esta cosa en Euclidio es esto al cuadrado más esto al cuadrado más 1 al cuadrado más todo el mundo 0, solo queda 1. Entonces la norma de esta cosa es 1, ¿cierto? Entonces por eso es que esta cosa es 1. Y entonces puedo encontrar con bases
con la base canónica, perdón, puedo extraer cuál es cada una de las componentes del vector así. Eso está fácil. Sí, entonces, sí me siguen. O sea, cada una de estas componentes las traigo nada más con el producto, con el vector de la base canónica. Sí, profe. O viéndolo aquí en dibujito, si este fuera mi vector, digamos en 4 dimensiones, la componente 1, 2, 3 y 4, y en mi vector de la base canónica yo quiero saber cuál es la componente en 3, o sea, esta cosa aquí es 1, porque es la base canónica, entonces 0, 0, 1, 0. Entonces, el resultado, ¿cuánto de este vector está en esta posición 3? Sería solo este componente. ¿Sí? Y para encontrar exactamente quién es este componente, hago esto. ¿Ok? Entonces, quiero el dual con funciones. O sea, yo quiero encontrar un vector canónico, que lo vamos a denotar ahora así sin saber exactamente qué es. Un vector canónico que poniéndolo justo aquí en T', me extraiga cuál es el valor de la función. ¿Cierto? O sea, si aquí está la función, yo quiero, si este es T', yo quiero saber, ok, devuélvame exactamente este valor de la función cuando yo hago el producto interno con esa función canónica. Porque se supone que es lo que me está dando. ¿Cuánto de esa función canónica va a estar ahí? Que yo quiero que las funciones canónicas sean como exactamente ese valor. Ok, bueno, entonces, usando la definición de producto interno, me queda esta integral. Sería esta cosa conjugada, voy a asumir que esta función es real, entonces el conjugado se desaparece por x de t y eso. Vamos a ver, esto se tiene que cumplir siempre. Voy a extraer una propiedad para un caso muy particular. El caso muy particular es, voy a escoger x de t es igual a 1. O sea, esto se cumple siempre, pero voy a escoger el caso muy particular en que mi x de t es 1 siempre. Esto es t, esto es x de t igual a 1. O sea, siempre está constante. ¿Ok? Si yo hago eso, meto aquí 1. Entonces voy a llegar a que la integral de menos infinito hasta infinito de delta de t menos t' por 1 de t tiene que ser igual a la función, y la función es 1. ¿Ok? Y aquí voy a hacer un cambio de variable, que esta cosa es el xi, esta variable. Es esta cosa, entonces de aquí implica que dt es igual a dxi. Ok, entonces aquí me queda que la integral del delta, o sea, el área bajo la curva del delta tiene que ser 1. Esto es importantísimo. O sea, lo que estoy diciendo así es, sea como sea que defina yo esa función canónica o esta componente canónica de mi base de funciones, el área que ella tenga tiene que ser 1. Para que se cumpla al menos con esta función. Pero si se tiene que cumplir con esta función, se tiene que cumplir con todas. Entonces, el área bajo la curva del delta Dirac tiene que ser 1. Bueno, de hecho, a este delta va a ser el delta Dirac, pero lo estamos construyendo apenas. Pues ya tenemos la primera característica de ese delta Dirac. Su área tiene que ser 1 para que este producto interno de verdad me devuelva con ese delta Dirac el valor de la función. Cuando yo la posiciono a ese delta Dirac en la posición t. ¿Ok? Vamos a empezar a jugar aquí, vamos a acorralarnos. Ya sabemos que ese delta Dirac tiene que tener área 1. Entonces vamos a construirnos una función. Vean que la base de esta función aquí es tau y la altura es 1 entre tau. Entonces, ¿cuál es el área que tiene esta cosa aquí? Base por altura. ¿Sí? Entonces ya tengo, ok, que el área, definiendo esta cosa así, el área es 1. Voy a construirme una base, una base canónica. Perdón, una base canónica no. Voy a construirme una base ortogonal basado en esta función RT. ¿Ok? ¿Cómo puedo posicionar yo? O sea, ¿cómo se llama una función? Vean que esto va de menos tau a tau. ¿Cómo se ve una función que va a ir de tau medios a 3 tau tercios? O sea, está centrada aquí en tau. Tau tercios no, 3 tau medios. ¿Ok? O sea, también esta cosa tiene base tau, pero ahora la quiero centrar en tau. De modo que cuando multiplique yo esta por esta me dé 0, porque las quiero ortogonales, ¿cierto? Entonces, esta otra función va a estar por aquí, pero quiero esta segunda. ¿Cómo se llama esta función? Esta azul que está aquí ahora. Si esta roja que está aquí es R de t, ¿quién es esta que está aquí?
Desplazándola, profe. Exacto. ¿Cómo la desplazo? Con tau medios. No, tau. Con tau. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Esta función que está aquí es r de t menos tau. ¿Quién sería la función? Si pongo ahora esta función aquí, que está centrada en 2 tau, ¿esta quién es? 2 tau. T menos 2 tau. Exactamente. ¿Sí lo ven? ¿Y quién estaría aquí? Aquí estaríamos en menos tau. Entonces, ¿esta quién Más es? tau. T más tau. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Entonces, yo puedo tener una base que voy a usar ahí como conjunto generador de un espacio funcional que está hecho por estos rectangulitos. Y simplemente desplazo todos estos triangulitos. De tal modo que nunca hay traslape entre ellos, lo que obliga a que su producto interno de todas con todas siempre es 0. Y eso es una base ortogonal bastante sencillita. Okay, entonces tengo funcioncitas cuadradas y yo puedo ahora generar funciones a punta de cuadraditos. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la norma de cada uno de esos cuadraditos? O sea, hacemos lo de siempre. Entonces, la norma va a ser la raíz cuadrada de la integral. Voy a asumir aquí de infinito hasta infinito. De cada uno de esos cuadraditos, magnitud de eso al cuadrado, es como definimos norma. Porque si se acuerdan, la norma de una función, voy a ponerlo aquí al cuadrado para ahorrarme la raíz cuadrada, va a ser igual. Producto interno de f de t por f de t. Que eso es igual, en el caso de funciones, a la integral de la primera función conjugada de t por la segunda función de t. ¿Ok? Y la función conjugada por la función sin conjugar es lo mismo que la magnitud de la función al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí tenemos eso, la magnitud de esta función al cuadrado. ¿Quién es la magnitud de...? Aquí me falta un pasillo. Yo puedo hacer aquí un cambio de variable si quieren, para simplificarnos la existencia. Voy a hacer aquí que t' es igual a t menos k tau. ¿Sí? Esto implica que dt' es igual a dt. Okay, lo que implica que esta cosa es lo mismo que la raíz cuadrada de integral de menos infinito hasta infinito, pero ahora esto es t'. Entonces de r de t', magnitud de esto al cuadrado de t'. Ok, y el rt, ¿cuál? Esta cosa va a ser la raíz cuadrada de la integral. Ahora voy a ir solo de menos tau medios hasta tau medios, porque el r de t, que está aquí, antes de menos tau medios y después de tau medios, eso siempre es 0. Y la altura de esa cosa en ese rango es 1 entre t. Entonces la altura de esto va a ser 1 entre tau, pero aquí lo tengo al cuadrado, de t'. Y esta cosa va a ser la raíz cuadrada. Esto es una constante. Y esa integral quedó muy sencillita. De menos tau medios hasta tau medios de dt'. Ok, entonces quiere decir que esta cosa es t' evaluada desde menos tau medios hasta tau medios, eso es tau. Entonces esto me queda que es la raíz cuadrada de 1 entre tau. ¿Sí? Que es lo que está aquí. Ok, entonces, de nuevo, ¿cómo calculamos los coeficientes? El producto interno del vector en la base por la función dividido entre la norma de esa cosa al cuadrado. La norma de esta cosa al cuadrado va a ser 1 entre tau. Ok, entonces este 1 entre tau, o sea, toda esta cosa que está aquí es 1 entre tau, y ese tau pasa arriba a multiplicar, que es este tau que está aquí. Ok, cuando tengo una función de estas en la base, esa función va a ir desde k tau, es lo que hicimos aquí. Va a ir desde el k tau, por ejemplo, aquí el k es 2, va a ir desde ese k tau menos tau medios hasta ese k tau más tau medios, ¿cierto? Desde k tau menos hasta k tau más tau medios. Bueno, y en ese rango donde donde estoy integrando, el valor de la función de la base es 1 entre tau. O sea, cada una de estas cositas aquí mide 1 entre tau. Esta cosa es 1 entre tau. Entonces, esta función de la base va a medir 1 entre tau y me queda el x de t aquí. Okay, esto es una constante, lo puedo cancelar con esta. Me va a quedar que es la integral de esta función única y exclusivamente en ese intervalo. Ahora voy a hacer un trucazo. Un trucazo lindísimo de las funciones suaves o funciones continuas, sí. Ok, vamos a ver, si ustedes tienen una función que hace algo así, voy a hacerla un poquito menos caótica.
Si ustedes tienen una función y ustedes quieren calcular la integral de aquí, digamos, no necesito hacerla distinta. Baja, sube y baja, algo así. Ok. Entonces, aquí tenemos el mínimo de esta función. Aquí tenemos el máximo de esta función. ¿Ok? Si yo hago aquí un rectángulo, ok, digamos que esa área de ese rectángulo sea esta, y aquí hago otro rectangulito chiquitico en verde. Tengo esta área aquí. ¿Ok? ¿Cómo será el área bajo la curva de esta función? O sea, el área real aquí bajo la curva de esta función. ¿Cómo será con respecto a este mínimo y este máximo? O sea, el área bajo la curva de la función es la integral de, digamos que esta cosa es aquí A y esto es B. Entonces la integral de A a B, de f de t, de t. Esa cosa va a ser siempre mayor que el min de f de t multiplicado por b menos a. Y esto siempre menor que b menos a por el max de f de t. ¿Sí lo ven? O sea, cuando yo uso todo este rectangulito, obviamente cubro toda el área de la función. Sí, o sea, el área de este rectangulito es más grande que solo el área bajo la curva de la función, siempre. ¿Y quién es el área de este rectangulito? El máximo de esa función por la base. Asimismo, si yo busco el mínimo valor de esa función, entonces el área de este rectangulito, que sería este mínimo por la base, siempre va a ser menor que el área bajo la curva. ¿Sí me explico? Esta cosa siempre se cumple. Ahora, lo interesante es que entonces tiene que existir por fuerza un t, un valor de t, aquí en alguna parte, que me lleve a algún valor de la función que produzca un rectangulito que tiene exactamente el área bajo la curva. O sea, que tenga el equivalente. ¿Por qué? Porque yo sé que en algún t estoy más chiquitillo que la integral y en otro t estoy más grande. Entonces tiene que existir un t en algún lado en el camino que me lleve a que esta integral va a ser igual a b menos a por s f de t estrella, digamos. Aquí lo estoy llamando, digamos, t'. ¿Ok? Entonces, yo voy a poder asumir, si C sub k es esta integral, que esta integral es el área bajo la curva, yo sé que esta cosa va a tener que ser igual a la función en algún t' asociado al intervalo k. ¿Ok? ¿Quién es la base del intervalo k? Todos estos intervalillos van a estar centrados aquí en kt y el tamaño de esta cosa es tau. ¿Sí? Entonces, yo voy a saber la base es tau por un valor de x. Yo no sé dónde está ese t', no me interesa. Lo único que yo sé es que va a ser un t' en ese intervalo. ¿Ok? Que este t' va a quedar ahí en algún lado y el área de este rectangulito va a ser equivalente al área bajo la curva. Y eso tiene que existir porque yo estoy acorralando esta cosa aquí. O sea, esta integral tiene que estar entre b menos a multiplicado por el máximo de la función multiplicado por el mínimo de la función. Entonces, tiene que existir un t ahí intermedio que me produzca eso. Vean que esto lo estoy haciendo si la función x de t es continua. Si no, no necesariamente es cierto, pero no importa. Los matemáticos ya generalizaron esto por fragmentos y todo funciona bien, digamos. Ok, sí se entiende eso. Lo que estaba haciendo aquí era, ok, eliminándome esta integral de la función. O sea, diciendo que, ok, esta integral va a ser igual a la base, que es tau, por la altura ahí en alguna parte de ese intervalo. Ok. Esto es exacto, esto es también exacto siempre y cuando pueda encontrar ese t'. Ok. Entonces, vamos a ver. El pedacito asociado a esta base, que va a estar contenido en x de t, va a ser a ese coeficiente c sub k, multiplicando a la base correspondiente. Ok, ven el k y el k está aquí. O sea, si yo tengo esta función y yo quiero saber, ok, ¿cuánto este rectangulito tiene esa función? Pues va a ser algún valor de estos multiplicado por la base. ¿Sí?
prácticamente lo que estoy diciendo así. Voy a agarrar después esta función y la voy a escalar por cuánto tiene eso para ponerla aquí. En otras palabras, yo voy a querer aproximar esta función más o menos así, con los rectangulitos. ¿Sí? Eso es lo que estoy metiendo aquí. El C sub K por la función de la base es este rectangulito que está aquí, o cada uno de esos rectangulitos. Ok, entonces la función aproximada voy a ponerla aquí con los C sub K por cada uno de los pedacitos. Sí, vean que aquí estoy barriendo para todos los C sub K. O sea, cada uno de estos rectangulitos va a tener su aporte. Ok, y yo sé, por lo que acabamos de ver, que este C sub K va a estar dado por la función aquí en algún punto multiplicado por este tau. Entonces es un miden tau. Ok, entonces este tau por esta cosa es el C sub K que acabamos de revisar, de deducir aquí. Y tengo cada una de las funciones de la base. Vean qué interesante. Esta cosa se empieza a parecer mucho a la forma de una integral cuando hagamos el tau tender a 0. O sea, cuando este tau se convierta en un diferencial. Entonces, pero vamos a seguir trabajando esta ecuacioncilla por ahí. Ok, primero veamos entonces aquí la idea. Estas son las funciones de la base. O sea, estas cosas aquí en este momento tenemos un tau igual a 1. Si entiendo este dibujito bien, sí. Estamos con un tau igual a 1. O sea, esta cosa aquí tiene tamaño 1. Ok, entonces tenemos altura 1. Y yo quiero aproximar esta función roja que está ahí con eso. Ok, entonces aquí vemos cuánto de esta función en la base, ya multiplicada por su C sub 1, tiene esa función. Cuánto de la C sub 2, que apenas había ahí una gradita chiquitísima. De las C sub 3, C sub 4, C sub 5. ¿Sí? O sea, cada uno de esto que estamos viendo aquí sería la U sub K multiplicada por el C sub K. Es esta cosa azul, bueno, todas estas funcioncillas que estamos viendo ahí. Y ya la función reconstruida sería esta. ¿Ok? Como la base es ortogonal, yo sé que esto es lo mejor que puedo hacer. ¿Ok? Aquí yo no puedo hacer con este tau igual a 1, no hay nada mejor que esta aproximación para esa función particular. ¿Ok? Vean que obviamente yo no me puedo acercar arbitrariamente a esa función. Hay una terrible diferencia entre la función y de esta cosa. O sea, esta diferencia que está aquí es enorme, pero ya no la puedo acercar menos. Como la base es ortogonal, no importa lo que hagan las otras funciones, ya una vez que calculé este valor, ya ese es el que es óptimo. No voy a poder alcanzar menor error que eso. Eso sí, si yo bajo el tamaño de tau, definitivamente este acercamiento de la función aproximada a la función real es mucho mejor. ¿Sí lo ven? O sea, el error que estoy teniendo yo al usar esta nueva base es menor. ¿Sí se ve? Vean que yo puedo bajar esto ahora a un 16avo y voy a poder hacer graditas cada vez más chiquititas, acercándome cada vez mejor a esa función. Entonces, haciendo el tau converger a 0, estoy haciendo mi base completa, porque yo me puedo acercar arbitrariamente a la función. ¿Sí se entiende? Entonces, con tau finito, en realidad no tengo un espacio completo. ¿Ok? Porque no puedo acercarme arbitrariamente a las funciones. Pero si yo hago el tau tender a 0, o sea, lo hago diferencial, entonces sí llego a un espacio de Hilbert. O sea, hago el espacio completo, hago un espacio de Banach, porque me puedo acercar arbitrariamente. Entonces, el delta tau que ando buscando es exactamente esa función rectangular haciendo el tau tender a 0. ¿Ok? ¿Y quién era mi tau? Es una cosa que va aquí, 1 entre tau, y aquí tengo menos tau medios, y aquí tau medios. Y al hacer tender tau a 0, vean que esta cosa va a tender a infinito. Entonces, el delta Dirac lo vamos a definir así. Va a ser infinito para t igual 0, pero 0 para t distinto de 0. Sin embargo, tengo que mantener la propiedad inicial de que el área bajo la curva de esta cosa, a pesar de que tiene un valor infinito, es 1. O sea, esta área aquí es 1. Entonces, yo hago tender esto para allá, esto se va hacia infinito, pero el área sigue siendo 1. Y esto es lo más importante del delta Dirac. No es tanto que su valor es infinito, sino que su área sea 0. Entonces, ya todos conocen el delta Dirac, ¿verdad? Lo representamos así como una flechita, precisamente indicando que esta cosa va para infinito. De hecho, por convención, vamos a denotar la altura de esta flechita siempre como el área bajo la curva de lo que tengamos ahí. Entonces, esto es el delta t
t. Entonces esta flechita que tenemos ahí va a ser la más bonita, porque así que horrible. Profe, ¿Sí? y siempre se coloca en 0, digamos, porque es El centro de la el altura. delta t está centrado en 0. Ah, ok, ya. Sí. El delta t puro está centrado en 0. ¿Ok? Obviamente nuestra función en la base, nuestra función en la base, ¿ok? La altura de esa cosa va a ser 1. Aquí. ¿Ok? Y esta altura lo que me está significando es esta área. ¿Ok? Si yo multiplico esta cosa por 2, entonces lo pondré de altura 2. Porque ahora tengo un área del doble. Al multiplicarlo por 2, ¿verdad? O sea, es como un infinito débil este. Si yo multiplico esto por 0, se hace 0. Gana el 0 porque por tener esta cosa área 1 no es tan potente como para despedazar el 0. Eso es importante del delta Dirac. Ok, entonces, vamos a ver. Mi x de t, yo estoy diciendo que lo puedo reconstruir con mi función en la base y cuánto tengo de esa función en la base. Si recuerdan, este producto es el c sub k. Ok, pero estoy haciendo el t tender a 0. Ok, entonces vean que este tau, estoy haciendo el tau tender a 0 y este tau que está aquí entonces se va a convertir en un diferencial. Ok, este k tau que está haciendo aquí se me va a convertir en mi variable. Y sí, ¿dónde estoy centrando aquí esta cosa? Sería exactamente esa variable. ¿Sí se entiende? Entonces aquí toda esta función pasó a ser el r de t, haciendo tender esta cosa a 0, se me convirtió en el tau, pero lo estoy centrando justo en el t'. O sea, este tau estoy poniéndolo justo en t'. Y esto que estoy haciendo aquí es el producto interno de siempre. ¿Ok? Entonces, al hacer este producto interno, este tau con la función, me va a devolver justo el valor de la función, que es lo que andaba buscando. ¿Ok? Ven que aquí podemos ver el detalle ese de que mi r de t estoy acorralando. O sea, mi r de t estaba aquí en k tau. Este k tau, al hacer el tau converger a 0, esta cosa lo estoy haciendo pasar a esta variable t'. Y yo estoy centrado ahí, así que esta cosa se me va a acorralar para acá. O sea, al hacer tau tender a 0, voy concentrándome cada vez aquí en t'. Por eso es que el t', que era donde yo estaba evaluando la función, no me va a quedar más remedio que evaluarla en exactamente t'. Sí, o sea, este t' sub k va a terminar siendo el t'. Recuerden que este es el valor que yo buscaba en el intervalo para que se me aproximara a la integral. ¿Sí? ¿Cierto? El detalle este que habíamos visto aquí. Que si yo quiero esta área, va a existir algún t' aquí, por aquí, o sea, el t' k que estábamos viendo ahí, va a existir aquí alguno que hace que esa integral por la base me dé. Bien, entonces el detalle es que ya lo estoy acorralando tanto que solo me quedó una opción al hacer esto 0, que es que este tk' sea exactamente el t'. Ok, bueno, un ejemplillo rapidísimo para terminar. Si yo quiero, ok, ¿quiénes son los? Tengo esta función y quiero encontrar, ok, cuáles son, o sea, cuáles son las funciones componentes para estas funciones de la base. O sea, vamos a ver cómo explico esto. Yo quiero ver si tengo esta función y tengo, por ejemplo, este está aquí en -1, este está en 0 y este está en 1. Esto es delta Dirac. Yo quiero ver cuánto de esto está metido en esta función. Cuánto aquí en 0 está metido en esta función y cuánto aquí. ¿Ok? Entonces sería eso lo que vamos a hacer. O sea, estas son por decirlo así, esto es el equivalente al vector I, en este caso sí, este al vector J y este al vector K. Yo quiero ver cuántos componentes están ahí, pero el componente completo, no solo por cuánto tengo que escalar esto, sino cuál es el componente en sí. Entonces, usamos esta misma historia que hemos venido haciendo. O sea, mi coeficiente cuando tenía los RDTs sería esta historia. Y después voy a hacer el tau tender a 0. Entonces, mi coeficiente se va a convertir en esta cosa con el diferencial. Y ahora mis funciones de la base van a ser simplemente los deltas Dirac, puestos a donde están. Entonces, los componentes completos van a ser esto. El x de t y el diferencial son el c sub k.
y estos son las funciones de la base. Entonces, ¿quién va a ser el componente en t más 1? Pues va a ser, perdón, el componente en menos 1 aquí en t, pues va a ser el x en menos 1 multiplicado por ese diferencial. Ok, x en menos 1, de hecho ya aquí me dan la función. Entonces en menos 1 sería menos 1 al cuadrado es 1 menos 2, menos 1, esa cosa es menos 2. ¿Sí? Entonces aquí tengo el menos 2 por el delta t por el diferencial. En 0, ¿quién es x de 0 aquí? X de 0, 0, 0, entonces tengo menos 1. Entonces tengo el menos 1 por el diferencial. ¿Okay? Estos son el componente vectorial. Vean que queda incomodillo con ese diferencial, pero es porque este delta Dirac está medio infinito. Entonces, de hecho, con este diferencial, el delta Dirac lo que me va a dar es el área, concretamente, el valor del área en esa posición. Y aquí tengo al 1, entonces 1 al cuadrado es 1, más 2 es 3, menos 1 es otra vez 2. Entonces tengo aquí el 2, el delta Dirac y su diferencial. ¿Okay? Entonces aquí vemos lo que teníamos ahí. O sea, este delta Dirac que estamos pintando aquí es la componente de la función canónica justo en menos 1, en 0 y en 1. Bien, con esto terminamos esta clase. Que bueno, es en realidad un par de conceptos abstractos que sería la base canónica en funciones y hablamos ahí dos mecanismos para llegar a los coeficientes de series generalizadas de Fourier, digamos. Bueno, ya me pasé 10 minutos. Nos Profe, vemos el viernes y después el sábado. el viernes también va a dar tría o también nos va a dar un espacio pequeñito. O sea, tenemos espacio para preguntas, no hay problema. Pura vida. Nos vemos entonces. Hasta luego. Bueno, profe, Gracias, profe. gracias. Adiós. Profe. Hasta luego.